de Citocial, una nueva marca de ácido hialurónico. Tendremos el día viernes un taller sobre aplicación en la parte media del rostro y zonas críticas y de peligro de aplicación. Entonces, bueno, este es el programa de la semana. Sin más esperar, arrancamos con la plática del día de hoy con la doctora Vania Torres. Entonces, me da mucho gusto poder arrancar esta plática y presentar a la doctora Vania Torres, que es una de nuestras speakers o de las principales speakers en aplicación de hilos de sustentación facial. Entonces, pues Vania, muchas gracias de estar el día de hoy con nosotros. Vamos a arrancar con nuestra presentación de hilos de sustentación facial para principiantes. Hola Vania, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buen día. Saludos a todos. Gracias por la invitación. La verdad es un placer estar aquí con ustedes compartiendo un poquito de mi conocimiento y de mi experiencia con hilos. Y bueno, pues qué más que en estos tiempos de estar en casa, tratar de actualizarnos un poco o mantenernos frescos en conocimiento para que esto, conforme pasen los días y pase la cuarentena, podamos llegar a aplicarla al consultorio. Muy Entonces, bien. bueno, empecemos entonces. Por favor, arrancamos. Muy bien. Vamos a empezar. La charla está dividida en dos etapas. Como bien mencionó Yair, el día de hoy vamos a trabajar sobre y a platicar más bien sobre el tema de hilos, pero enfocado en una técnica para principiantes, digamos una técnica básica. Ahora, no quiere decir que solamente los principiantes sean los que estén interesados ahora. También es importante mencionar que muchas veces los médicos que ya aplican hilos, y eso me pasa todo el tiempo en los talleres, que ya aplican hilos de dermosustentación, pero no han descubierto esta maravillosa opción que tenemos con los hilos de redensificación. Lo han dejado a un lado. Hay mucha gente que no le da importancia, que no han conocido los beneficios de esta técnica, de estos hilos. No se han dedicado un poco a investigar, o más bien a aplicar, a arriesgarse un poco a utilizarlos, cuando por eso han existido y por eso empezaron desde el inicio tanto hilos de monofilamento como los hilos de dermosustentación, porque es un tratamiento combinado, el cual nos va a dar un resultado, la verdad, espectacular en nuestros pacientes. Y es una opción más para poder tenerla en el consultorio y de esa manera lograr el rejuvenecimiento que nuestros pacientes vienen a solicitar al consultorio. Entonces, empezamos. ¿Por qué proponemos los hilos de dermosustentación o los hilos de monofilamento? Pues porque es una técnica quirúrgica menor. Quirúrgica me refiero, en este caso serían más bien los de dermosustentación, pero es una técnica mínimamente invasiva. Sabemos que con hacer piquetitos en ciertas áreas del rostro vamos a lograr atravesar y colocar los hilos de polidioxanona, y de esta manera generar unas mallas o redes que son las que nos van a dar el rejuvenecimiento al paso de la semana. Entonces, las suturas son reabsorbibles, como ya les mencioné, el producto es polidioxanona. La duración aproximada es de 1 año. Muchas veces el beneficio lo podemos observar hasta 2 años. Eso no quiere decir que el paciente tenga que aplicarlo solamente una vez al año, sino muchas veces, dependiendo del daño que esté presentando la piel, es aplicarlo. Actualmente se menciona que los hilos se pueden colocar hasta cada 4 a 6 meses, los hilos de monofilamento, y de esta manera ir obteniendo un resultado agradable en el tejido. Y también algo muy importante, que es un producto que nos permite ser combinable. Podemos utilizar hilos de monofilamento, podemos utilizar la polidioxanona, podemos utilizar combinado con ácido hialurónico, podemos utilizar toxina botulínica, podemos utilizar bioestimulantes también en algunas zonas del tejido, hacer mesoterapia, micropunciones, lo que ustedes quieran. Podemos sumar la tecnología y esto siempre va a dar que el paciente tenga el mejor resultado posible.
La que sigue. En esta imagen lo que quise hacer de representación es cuando nosotros aplicamos los monofilamentos, lo que estamos logrando es, si se dan cuenta en la imagen del centro, abajo, donde está la persona jalando la piel, esta imagen habla sobre la laxitud, sobre la pérdida de consistencia, la pérdida de elasticidad que va teniendo la piel al paso de los años. Y en cambio, ver cómo las mallas que nosotros podemos hacer con los hilos de polidioxanona nos van a dar este beneficio tan importante en la estructura dérmica principalmente, y también nos van a dar esta elasticidad, vamos a tratar de devolver elasticidad a la piel, por lo cual es que yo los invito a que prueben la técnica de monofilamento, a que prueben la aplicación de monofilamentos, porque realmente esto suma muchísimo al tratamiento de rejuvenecimiento facial. La que sigue. Las propiedades de la polidioxanona es un polímero sintético degradable por hidrólisis, se va a hacer la reabsorción, va a ser eliminado por orina alrededor del 6º mes. Por lo regular nosotros colocamos el hilo. Este hilo, el monofilamento queda al paso, desde el momento en el que nosotros vamos a colocar nuestro hilo, ya está haciendo una bioestimulación. Posteriormente, entre 4 y 6 meses es lo que se está estudiado en cuanto a la reabsorción. Por eso es que mencionamos que se va a ir eliminando por orina alrededor del 6º mes. Ahora, la bioestimulación va a ser directamente a que los fibroblastos nos ayuden a producir colágeno tipo 1 y tipo 3, y también a un aumento de factores de crecimiento. Los médicos que ya han aplicado o que han tenido un poquito de experiencia en esto, nos damos cuenta que desde el momento en el que aplicamos los hilos, ustedes van a ver la primera etapa a los minutos de haber aplicado los primeros hilos. ¿Por qué? Porque se empieza a tener un enrojecimiento localizado en el tejido. Ustedes donde colocan el hilo, a los 5 minutos empiezan a ver un eritema, es un eritema suave. Obviamente, entre más cantidad de hilos, pues este eritema va a ser un poquito mayor. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos en la primera etapa de bioestimulación, donde se va a generar la producción de vasodilatación para que empiece el primer factor de estímulo, que es la oxigenación, y la irrigación, que empieza a aumentar en la zona donde estamos colocando el producto. Entonces, ya desde ese momento nosotros vamos a ir viendo cómo se va haciendo la estimulación del tejido, y sobre eso, conforme pasen las semanas, vamos a ir teniendo ya ahora sí la estimulación de los fibroblastos con la producción de colágeno y elastina, y eso es lo que nos va a dar que la piel se vaya haciendo más elástica, que vaya teniendo más firmeza, vaya notando, ustedes van a ir notando también que los poros se van haciendo más finos, y va a haber una ligera retracción del tejido. La que sigue. Entonces, aquí en las imágenes les coloco cómo es que antes del tratamiento se encuentran todas las cadenas en desorden, todo el tejido en un mal estado, que por lo regular, pues así es como llegan nuestros pacientes, donde en la mayoría de la gente que acude, pues ya tenemos un daño importante en la dermis. Entonces, nosotros lo que haremos es la inserción de los hilos absorbibles, posteriormente por proceso de cicatrización, que es por eso que se menciona que te hace un efecto en el tipo de colágeno. La reacción que está teniendo al inicio es de cuerpo extraño, con la formación o con por eso también es el tema del eritema que se empieza a producir a nivel dérmico, y que esto, conforme pasa las semanas, es donde, como yo les mencioné en la diapositiva anterior, es la activación de los fibroblastos. Y entonces aquí en la imagen ya se dan cuenta cómo empieza a tener un acomodo distinto las cadenas de colágeno y elastina. Se nota en el corte cómo ya tiene esta acomodación en bloque, mucho más organizado. Y esto es lo que al final, lo que les mencionaba, nos va a dar una tensión distinta, un brillo en la piel, un aumento de volumen. Ahora, este aumento de volumen no es que estén dando un efecto de volumen como un ácido hialurónico, sino al momento en el que esta red, cuando nosotros la tenemos y es una red que está laxa, nosotros apretamos el tejido, lo que hacemos es jala, tiene ese efecto, yo les menciono siempre, es un efecto muy sutil de mini lift,
pero este mini lift es lo que va a acomodar un poco el tejido. Ahora, también aquí, en cuanto a aumento de volumen y lifting, estamos hablando también de la dermosustentación. Cuando nosotros hacemos un efecto de levantamiento, nosotros tenemos que considerar que cuando colocamos nuestro hilo y levantamos el tejido, va a haber una reposición también de los tejidos a nivel de tejido graso. Entonces, esto es lo que va a generar que nosotros veamos cómo el volumen en ciertas zonas se puede aumentar. También de ahí es importante que nosotros hagamos primero, en este caso, cuando estamos hablando de polidioxanona y de monofilamentos y de dermosustentación, hacer primero la técnica con los hilos, hacer nuestras mallas, colocar nuestro lifting, hacer con los hilos de tracción y ya en una segunda etapa, en una segunda visita de nuestro paciente, ver si efectivamente va a necesitar un volumen. A veces en los talleres me preguntan si en esa misma sesión se puede colocar ácido hialurónico si es que nosotros notamos alguna pérdida de volumen. Yo menciono siempre que se esperen. ¿Por qué? Porque nosotros al momento en el que estamos haciendo todo este rejuvenecimiento, vamos a lograr también un ligero aumento en el volumen. Entonces podríamos generar una sobrecorrección de lo que estamos obteniendo, o sea, de lo que el paciente a lo mejor nos está solicitando, o una sobrecorrección en cuanto a nosotros lo que estamos observando en la evaluación facial. Muy bien. La que sigue. ¿Para quién es indicado el tratamiento? El tratamiento está indicado principalmente para pacientes con flacidez moderada, pacientes con necesidad de lifting también moderado, lifting en áreas del área nasogeniana, mandibular, el lifting avanzado, estamos hablando ya lifting en cuello, cejas y párpado. También en este caso, bueno, existen también hilos para trabajar nariz, que lo que hacemos es trabajar la columnela y de esa manera hacer la proyección de la punta de la nariz. Realmente en todos lados podemos colocar hilos. Ahora lo único es que hay que saber que toda esta aplicación tiene una sistematización en cuanto a la realización de los tratamientos. ¿A qué voy? En que muchas veces tenemos que empezar con lo básico para poder agarrar práctica y tal, y ir avanzando sobre los tratamientos más invasivos, que en este caso por eso puse un lifting avanzado, porque por lo regular el paciente viene pidiendo un cuello, pero tiene unas caídas a nivel malar, tiene una caída a nivel mentoniano, y pues obviamente eso no vamos a poder recuperar el cuello si no tenemos primero los lifting en las áreas superiores. También hay pacientes que vienen pidiendo cejas. Ceja es un área altamente vascular que también tiene muchas complicaciones, entonces si no son los más diestros en la colocación de hilos, yo lo recomiendo que sea una técnica avanzada. Igual también para levantar párpados y también para hacer la rinomodelación con hilos. La que sigue. Las ventajas de este tratamiento, ¿cuáles serían? Principalmente es que es una técnica menor y mínimamente invasiva, no requiere incapacidad laboral, no hay cicatrices y se realiza bajo anestesia local. La anestesia local, en la mayoría de los casos, cuando estamos hablando de monofilamento, estamos hablando solamente con la colocación de un anestésico tópico. Y la verdad es que en mi experiencia, es más recomendable utilizar hielo local que la anestesia tópica. El hielo tiende a hacer un efecto más tumescente y podemos trabajar libremente. Muchas veces con la anestesia tópica puede tener un poquito más de incomodidad del paciente, pero bueno, ya lo dejo yo a su consideración. Fuera de eso, la anestesia inyectable en bolo, solamente en la zona donde vamos a entrar para los hilos de dermosustentación, si no, no es necesario tener una anestesia inyectable. La que sigue. Digamos que las contraindicaciones en algunos casos no es una contraindicación absoluta, pero sí podemos tener estos puntos presentes para que no hagamos ningún daño a nuestro paciente, que sería pacientes diabéticos no controlados por riesgo de infección, pero bueno, sabemos que esto es prácticamente con cualquier otro procedimiento igual. Tratamientos con anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios. Esto va relacionado a que si nosotros hacemos una técnica con monofilamento, el monofilamento está montado en una aguja. Entonces sabemos que tenemos que hacer varios piquetitos durante el procedimiento.
Esto que nos lleva a que tenemos un alto riesgo de hematomas y más si el paciente tiene anticoagulantes. Esto no quiere decir que no lo podamos realizar, pero si el paciente ya tiene de antecedente esto, sabemos que va a ser un paciente que se va a ir con hematomas seguramente. Entonces, si el paciente solicita hacer el tratamiento, bueno, pues podemos realizarlo, pero tenemos que hacerle claro y entender que es un procedimiento que para él va a ser un poco complicado porque vamos a poder tener el riesgo de dejar muchos hematomas. Enfermedades autoinmunes, por el efecto que tenemos de cuerpo extraño al momento en el que nosotros ingresamos con nuestro hilo al tejido, lo que podemos favorecer es esta reacción no limitada sobre el tema de la regeneración en la zona de aplicación. Entonces podemos tener una reacción excesiva o no poderla controlar y de esa forma pues generar alguna lesión en el tejido. Entonces ahí sí realmente no se recomienda aplicar hilos de polidioxanol. Infecciones y procesos inflamatorios crónicos, sabemos que, bueno, pues para cualquier procedimiento estético están completamente contraindicados. Dosis o peso excesivo. Aquí hay que hacer una evaluación inicial exhaustiva o realmente ver qué es lo que el paciente necesita de tratamiento. También tenemos que saber que no todos los pacientes que llegan a la consulta pues son candidatos a hacer cualquiera de otros o este mismo tratamiento. Entonces, sobre eso primero ver las expectativas del paciente y también evaluar si es candidato. Ahora, piel delgada o con fotoenvejecimiento avanzado no es una contraindicación absoluta. Si es una piel delgada, entonces yo les recomiendo de inicio utilizar hilos de monofilamento, hacer varias bioestimulaciones. Si es una piel fina, delgada, ya envejecida, una paciente de edad, lo que podemos hacer es empezar con mallas para hacer bioestimulación, 2 o 3 sesiones, y ya que esa piel tiene una calidad distinta, tiene este engrosamiento dérmico considerable, entonces ahora sí podríamos proceder a hacer un levantamiento con hilos de dermosustentación. Es importante que lo hagamos paso a paso porque sí me ha tocado ver pacientes que les colocan hilos en la primera etapa del tratamiento y se visualiza el hilo a través de la piel. Ahí pueden ser dos cosas. Una, la parte de la piel delgada de que no se hizo una buena evaluación inicial, o dos, una mala técnica de aplicación donde dejaron muy superficial el hilo y entonces, bueno, pues vamos a tener ahí complicaciones con el paciente. Aquí abajo, pues obviamente lo que les mencionaba de expectativas no reales y la cicatrización queloidea, que pues se puede presentar en algunos pacientes, que no es común en nuestro tipo de pacientes en México, pero bueno, tenerlo en cuenta. Okay. Ahora, los hilos lisos, los hilos de monofilamento y los hilos screw, que son los mono y los screws, es el mismo tipo de hilo, mejora o previene la flacidez. Estamos hablando que podríamos aplicar hilos lisos en pacientes jóvenes. Se puede aplicar desde los 23, 25 años, hacer una sesión ligera con hilos y esto lo que nos va a ayudar es hacer la bioestimulación y que el paciente, en lugar de que venga con esta curva que va cayendo porque vamos perdiendo producción de colágeno y elastina por la edad, se mantenga este rejuvenecimiento, que en este caso sería pues prevención, o pacientes que ya presentan una flacidez cutánea. Como les mencioné, es el estímulo de fibroblastos con producción de colágeno tipo 1 y tipo 3, aumento de factores de crecimiento. Aquí lo bonito del tratamiento es que no generamos incisiones, no hacemos anclajes, también esa es otra. Me ha tocado ver videos y también médicos que me preguntan sobre cómo hacer nudos cuando hacen una dermosustentación con hilos. La verdad es que los hilos y las técnicas que hay para este tipo de producto con Miracu no está hecho para hacer ni anclajes, ni necesitamos hacer incisiones. Es por eso que los menciono que es mínimamente invasivo. Se coloca todo con agujas o con cánulas y la incisión, en este caso de los monofilamentos, es completamente perpendicular a la piel. Así es como se va a trabajar. En esta imagen, como ustedes se pueden dar cuenta, están colocados varios hilos. Esta es una foto más didáctica para que ustedes vean cómo es que se va haciendo la malla de colágeno en la elastina. Aquí tengo yo unos hilos que quiero mostrarles.
Así es, viene el sobre, viene estéril. Este sobre viene dentro de un blister color plateado, que ahorita al final en el video ustedes se van a dar cuenta. Y de esta manera nosotros lo que hacemos es abrir nuestro sobre, sacamos nuestro hilo. Tenemos que tener en cuenta cómo sacar el hilo, porque si nosotros jalamos, lo que vamos a hacer es tirar el hilo que viene ahí. Entonces, con mucho cuidado lo botamos, porque es como si fuera el capuchón de una aguja. Bueno, más bien, pues es el capuchón de una aguja. Y aquí tenemos el hilo de monofilamento. Es muy delgadito, apenas si se alcanza a ver. Viene montado en esta goma. Esta goma es para montar, para que quede montado nuestro hilo, pero también esta goma nos ayuda a mantener la hidratación de la polidioxanona. Por eso es importante que nosotros cada vez que abrimos un blister, que sería el sobre plateado grande, consumamos lo más pronto nuestros hilos, porque aunque estos todavía vienen encapsulados en este plástico de cualquier forma, tienden a resecarse y entonces el efecto de la polidioxanona se pierde. Entonces, aprovechando que tenemos aquí, yo les mencionaba ahí que la inserción del hilo es de manera perpendicular. Efectivamente, nosotros recargamos la aguja y así es como nosotros vamos a introducir, y eso es lo que nos garantiza que el hilo se coloque a nivel de la dermis. Muchas veces en los talleres que doy, los médicos me comentan, algunos que ya se atrevieron a hacer monofilamentos, me comentan que no han notado un cambio importante cuando utilizan polidioxanona. Muchas veces esto está relacionado a que la técnica no es la correcta. Están yéndose muy profundos en la aplicación del hilo de monofilamento. El monofilamento tiene que ir aplicado a nivel de dermis media. Muchas veces me van a decir, pero es muy complicado lograr la aplicación en dermis media. Sí es complicado, pero no es imposible. Y una vez que tienen la técnica, una vez que ustedes van a ver los cambios maravillosos que hay, si es que se hace de manera adecuada. La que sigue. Entonces, aquí es donde les menciono, en esta imagen podemos ver a qué nivel se tiene que aplicar el hilo para obtener el resultado adecuado. Los hilos lisos o los de monofilamento, en este caso también aquí incluí los screw, que la única variación es que están en forma de... Están enredados, tengo aquí un sobre, están enredados a través de la aguja, están haciendo como una espiral. Estos hilos son directamente de bioestimulación. Entonces, donde más daño hay en el tejido es donde más podemos aplicar screw y las demás áreas trabajarlas con monofilamento. ¿Por qué lo menciono? Porque también este hilo puede ser un poco más incómodo. Entonces, pues, introducirlo, no sé si lo alcanzan a ver. Y si se dan cuenta, está enredado a través de la aguja. Entonces, nosotros al querer introducir es un poquito más incómodo. Si se dan cuenta, hasta la aguja es un poco más gruesa. Y por entrar y hacer este espiral sobre el tejido, va a ser una mayor bioestimulación. Por eso es que se recomienda para donde tengamos mayor daño en los tejidos. Y como les mencioné aquí en la imagen, el hilo pues va a nivel de la dermis superficial, a lo mucho a nivel de dermis media. Posteriormente vemos los hilos espiculados, que son los de tensión media y los de tensión alta. Estos van a nivel de la dermis profunda, los de tensión media, y la parte de hilos forte, que son los más... digamos que nos van a dar una tensión mayor, entonces estos sí van a nivel hipodérmico. Y además aquí es importante mencionar que es hipodermis superficial también, porque muchas veces se van muy profundos y también pueden mencionar que el hilo no tiene un beneficio, pero es que se van muy profundos. En la técnica a veces me he dado cuenta que van casi hasta nivel muscular y por eso a veces dicen que no funcionan los hilos, pero más bien es que no se tiene una correcta técnica y por eso no se observan los resultados, porque estos hilos no están creados para jalar a nivel muscular, estos hilos están creados para jalar tejido de hipodermis y dérmico, ¿ok? La que sigue. Entonces, las presentaciones de hilos que tenemos vienen aquí la siguiente, que son monofilamento, que son los screw, tenemos los hilos bar, tenemos los hilos forte, tenemos también con la nueva gama,
También tenemos ahora un par de hilos nuevos, que esos los veremos en la siguiente charla, que serían los line, que son un tipo de hilo con un ancla distinta al forte, y también el hilo es un poco más grueso, entonces también tiene un efecto de tracción importante. Y la malla que se llama mesh fill, y esta malla lo que nos va a ayudar es a contener, estas mallas se colocan con ácido hialurónico y estas mallas lo que nos van a ayudar es a contener el ácido hialurónico, y por lo tanto esto nos va a hacer un efecto de mayor duración de nuestro ácido hialurónico en el tejido donde lo coloquemos. En la siguiente, aquí vamos a ver cómo es que están los hilos, como yo les mencionaba. En los primeros dos, que serían los mono y los screw, estamos viendo que el beneficio directamente es redensificación, el mono es un hilito liso, y el screw, como aquí se les menciona en la imagen, es cómo está haciendo la espiral sobre la aguja. Las características, pues es que aquí el hilo fino, y, o sea, son sin espículas los dos, y lo único que nos hacen es la redensificación de la piel, ¿ok? En cuanto al grosor, pues ya decidiremos nosotros qué tipo de hilo vamos a necesitar de acuerdo al área que vamos a trabajar. Las medidas, pues, son varias. Tenemos hilos que pueden ir a nivel de párpado, superior o inferior. Tenemos hilos que van en el resto de la cara, y algunas medidas más largas, por ejemplo, en hombres, cuando estamos trabajando para redensificar un poco el área del área mandibular, podemos utilizar hilos un poquito más largos para que de esa manera tengamos mayor alcance. Lo mismo podemos trabajar la parte submentoniana, podemos trabajar a nivel de cuello para hacer la bioestimulación. A nivel corporal también podemos trabajar. Ahorita más adelante vamos a ir viendo imágenes donde podemos hacer abdomen, podemos trabajar la parte interna de los brazos, podemos trabajar parte interna de las piernas, podemos trabajar glúteo, espalda, o sea, donde ustedes quieran colocar mallas de monofilamento se puede realizar sin ningún problema. Incluso manos. Lo que sí es que yo, depende del área, es el tratamiento que pueda recomendar. Yo la verdad es que hilos en manos no coloco ni en pecho, porque es como son zonas mucho más sensibles y son más vasculares y tiende a ser mucho más incómodo el procedimiento. Entonces, bueno, pues de ahí en fuera en todas las demás zonas podemos colocarlo. Y a partir de Bark, Forte y Line estamos hablando que ya nos va a dar el reposicionamiento de los tejidos. Bark, como se dan cuenta, son unas espículas más finas. Este hilo bar está hecho para la parte del tercio medio, para pacientes con piel muy delgada, que aunque les pongamos su redensificación con los hilos monofilamento, aún así son pieles que con un bar pueden venir bien para el reposicionamiento del tejido. El forte y el line, estamos hablando que son hilos que van más pesados, que son hilos más gruesos, que tienen un efecto de tracción más importante, y esto va a ser directamente para la parte del YUL. Podemos trabajar YUL con forte. En hombres también está indicado forte porque nos ayuda a jalar cuando el tejido es muy pesado, y line de esa misma manera, aunque line, las espículas cambian un poco. Son, en cuanto al ancla, el hilo viene en forma de una flecha, entonces, y también viene un poquito más grueso. Entonces, esto hace también que el hilo tenga mejor anclaje, y el line en especial, yo lo menciono ya como muy al final, es un producto muy, muy bueno, pero ya tienen que tener experiencia en colocar tanto bar como forte, porque line lo que tiene es que en la punta de la cánula, la mayoría de los hilos, voy a mostrar, pero no tengo line. Bueno, de cualquier forma, eso como lo vamos a ver la siguiente vez, lo explico, pero con este que este es un forte. Entonces, el hilo forte, si ustedes se dan cuenta, con viene en cánula para empezar, para generar el menor riesgo de lesión, y si se dan cuenta viene doblado en la punta. ¿Ok? Entonces nosotros cuando llegamos al defecto, al momento en el que retrocedemos, muchas veces el anclaje empieza y se pierde alrededor de 1 milímetro o 2 hasta que saca la primera ancla. ¿Ok? El beneficio con line es que desde el momento en el que llegas al área donde lo colocas, ahí ya se ancló, porque en la punta, digamos que en la base de la cánula,
tiene directamente ya la flechita. Y entonces ahí, si nosotros tenemos que aprender al momento en la técnica, aprender a sostener esa flecha para que desde ese momento ahí se ancle al tejido. Entonces ahí no tenemos ninguna pérdida de hilo, que es lo que nosotros podemos observar con corte o con bar, que es la presentación, así viene. ¿Ok? Entonces, ¿por qué lo menciono que es como para más avanzados? Porque normalmente me ha pasado chicos que quieren empezar a colocar line desde el principio y no tienen experiencia con los anteriores, se complica bastante la aplicación. Entonces, bueno, pues por eso lo hemos dejado como para una segunda charla donde estaremos hablando los avanzados, unas técnicas más avanzadas de aplicación de hilos de dermosustentación. Y por último, como ya les mencioné, mesh fill, que va relacionada al volumen, con nuestro ácido hialurónico, lo que hacemos es, aquí tengo, estas son las mallas. Así vienen nuestras mallas. Esta malla se saca, la voy a sacar de esta manera, aquí se ve, es una mallita directamente de polidioxanona. Entonces lo que hace es contener por más tiempo nuestro ácido hialurónico. Lo que tenemos que hacer es montarlo en nuestro ácido hialurónico. Embonamos nuestra malla. Y de esta manera, al momento en el que inyectamos, vamos dejando y la malla se va llenando de hialurónico. Miren. Lo que vamos dejando y lo que se va llenando. Y listo, lo que nos va a generar esto queda en la parte del tejido. Para meter estas mallas tenemos que utilizar una aguja nada más para hacer el orificio de entrada. Y de esta manera, en la parte interna queda nuestra malla y mayor duración de nuestro ácido hialurónico. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la que sigue. La que sigue, Jay, por favor. La parte más bonita de todo esto es que nosotros estuvimos trabajando con polidioxanona por un tiempo sin tener nuestros permisos, pero ya afortunadamente tenemos. Miracu tiene ya los permisos ante COFEPRIS, entonces libremente podemos tener el producto en nuestras clínicas y no tener ningún problema ni tener estar a lo mejor escondiéndonos para poder trabajar con esta maravillosa tecnología. La verdad es que si ya tenemos una buena técnica, nosotros podemos lograr muy buenos resultados con nuestros hilos, y qué mejor que ahora estemos tranquilos en que nuestros productos tienen todo el permiso y que no tenemos ningún riesgo en alguna auditoría o supervisión de tener alguna complicación con este tema, que la verdad siempre es muy importante. ¿La que sigue? Y bueno, los cuidados previos. ¿Qué tenemos que tener de cuidados previos? Idealmente, no estar haciendo ningún tratamiento odontológico, pero esto ya lo sabemos desde hace más de un año, que en general con cualquier tratamiento estético no es conveniente tener ningún procedimiento odontológico en el momento. Suspender AINES, aspirinas, anticoagulantes 7 días previos. Obviamente esto lo menciono en el mejor de los casos o idealmente. Si el paciente puede dejar de tomarlo, adelante. Si no, pues lo tiene que seguir tomando por indicación médica. Nosotros no vamos a prohibir esto, pero entonces es importante mencionar lo de los hematomas que les comenté, para que de esa manera entonces no tengamos sorpresas después del tratamiento. Premedicación de pacientes con herpes recurrentes. Sabemos que hay pacientes que el típico te mencionan como el fuego en los labios o alrededor de la nariz. Es importante que si son pacientes que presentan esto constantemente, realicen ellos su toma previa de tratamiento antiviral para que nosotros no exacerbemos o no tengamos esta estimulación y nos haga una complicación importante.
Evitar estimulantes y alcohol durante 3 días previos para que el paciente no esté inquieto o ansioso durante el tratamiento. Ahora, idealmente esto es lo que tendríamos que hacer. Muchas veces en la consulta sabemos que no es así porque el paciente llega y se quiere hacer el tratamiento en el momento. Entonces, bueno, si se dan cuenta son cosas importantes. Por ejemplo, si se quiere realizar el tratamiento el día de la consulta y es un paciente que genera herpes, entonces yo les recomiendo que en ese momento, antes de que salgan del consultorio, su asistente ya le haya pedido a la farmacia el antiviral y en ese mismo momento comience la toma del medicamento para no tener mayor complicación. Entonces, la que sigue. El riesgo del procedimiento es edema, como mencioné, hay un ligero eritema y edema en el momento de la aplicación. Esto, si ustedes posteriormente al tratamiento colocan una mascarilla calmante, por ejemplo, hay una mascarilla de SBR de vitamina B3, la que trae niacinamida, y posterior al tratamiento ustedes la colocan, la dejan unos 10 a 15 minutos y con eso el paciente se va prácticamente como si nada a su casa. El dolor pues realmente es mínimo, sí van sintiendo los pinchacitos, por eso les mencionaba yo que es importante poner mejor hielo. El hielo hace que la sensación realmente no se sienta. El hematoma, pues que eso es con este y con cualquier tratamiento inyectable. La retracción, esta va relacionada directamente a la dermosustentación y esta retracción pues más bien va relacionada a una técnica de aplicación. Si no tenemos una buena técnica, podemos observar retracción importante. Entonces, esto pues nosotros lo podemos controlar. La visualización del hilo, que también es lo mismo, nosotros podemos controlar la visualización del hilo. La extrusión del hilo también es un riesgo de mala aplicación y los granulomas igual. Entonces, digamos que dentro de esto solamente tendríamos 3 riesgos del procedimiento, que es el edema, el dolor y los hematomas. Los otros 4 dependen de nuestra técnica y de nuestra práctica, entonces por eso es importante tener buena capacitación, buena práctica para podernos hacer expertos y de esa manera eliminar 4 factores importantes que podemos tener de un mal procedimiento. La que sigue. Evaluación del paciente y análisis del marcaje para la aplicación. En esta imagen les puse justo esta foto donde la persona está haciendo esto. Está haciendo levantamiento. Esta foto no es nada más porque se me ocurrió, me la encontré. Esta parte de cómo ella está haciendo el levantamiento del tejido es casi siempre la imagen o casi siempre el movimiento que el paciente hace cuando llega al consultorio. Doctora, tengo una caída y yo quisiera hacer esto. Entonces, por lo regular, el paciente lo que hace es con toda la mano jala. Nosotros tenemos que saber que para cualquier tratamiento estético, si el paciente lo que hace es, con un dedito, cuando yo hago la evaluación, con un dedito noto una tracción, esta es una paciente candidata para el consultorio. Si el paciente llega con toda la mano, levanta y nos dice, doctora, es que así es como tengo que quedar, entonces es una paciente meramente quirúrgica y entonces nosotros no podríamos hacer gran cosa con ella. Entonces, por eso es importante la expectativa. La siguiente imagen. En cuanto a la expectativa ¿qué decimos? Expectativa realidad. Si el paciente viene y con toda la mano quiere que nosotros hagamos ese rejuvenecimiento, pues obviamente no va a ser una paciente para nosotros. Si es una paciente que viene y nosotros hacer la evaluación, hacemos el levantamiento con 1 o 2 deditos, sabemos que sí va a ser una paciente candidata. Eso es importante porque muchas veces o tristemente en la consulta presentamos que el paciente viene pues con necesidades muy importantes, que ya no son clínicas, sino quirúrgicas. Entonces también aquí hay que saber hacer que el paciente vaya, si es necesario, con un cirujano plástico, porque muchas veces no va a estar en nuestras manos. Así es una paciente joven que lo que tiene es un detalle por trabajar, pues bienvenida a la clínica y podemos hacer el tratamiento con mucho gusto y de esa manera tanto ella como nosotros vamos a salir felices por el tratamiento. ¿La que sigue? Aquí entonces, marcajes de aplicación. ¿Cómo es que vamos a aplicar nuestros hilos de monofilamento? Estas son imágenes, cómo podemos ir aplicando los hilos. De manera perpendicular a la piel, vamos a ver cómo es que se pueden aplicar. Hay gente que menciona
y en la imagen que yo les puse hace rato, si se dieron cuenta, todos los hilos iban colocados hacia una dirección. Prácticamente no había entrecruzamientos. A mí sí me gusta hacer entrecruzamientos. Si yo, por ejemplo, hago una aplicación de esta manera, hago una aplicación de abajo hacia arriba y entonces de esa forma ya hice una malla. A mí me gusta así trabajar con mallas. Hay gente que dice que no es necesario trabajar con mallas. Bueno, cada quien va teniendo bajo su experiencia y resultados, qué es lo que les va funcionando más. Pero estas son unas imágenes que les pueden ayudar a las personas que no han realizado hilos de monofilamento a llevar un mapa sobre cómo aplicar los hilos. Ahora, si se dan cuenta, en algunas zonas colocan más hilos que en otras. Entonces, ¿eso a qué va relacionado? Si el paciente tiene mucha laxitud, si el paciente tiene mucha elastosis en el tejido, pues hay que colocar muchos hilos para que eso nos favorezca la producción de colágeno y elastina. Si no tenemos tanta necesidad, pues colocamos unos cuantos hilos y listo. Ahora, ¿qué cantidad de hilos hay que colocar en cada área? Esa es una pregunta que me hacen muy frecuente. Por lo regular, o más bien lo indicado, está en colocar alrededor de 25 hilos a 50 hilos en mi cara. Eso dependerá de la necesidad del paciente, eso dependerá del presupuesto del paciente y también aquí tengo que mencionar que también va relacionado a contorno de ojos. Muchas veces al hacer mapeo en contorno de ojos podemos aplicar alrededor de 8 hilos. Entonces, en el resto de la cara nos queda ya menos cantidad. Entonces, si se dan cuenta, tampoco es que apliquemos tantos hilos en todo el rostro, pero entre más hilos coloquemos, mayor rejuvenecimiento vamos a obtener. La que sigue. Aquí les menciono las técnicas que hay para la aplicación en cuello, en escote. La que sigue. En abdomen. La primera imagen, por ejemplo, que nada más son flechitas y colocar hilos así de manera irregular, la verdad es que esa técnica no me gusta más la segunda, donde se encuentran las mallas, estas mallas colocándolas en las áreas donde más necesidad hay, el resultado se va a ver mucho más evidente, a nivel de glúteo, a nivel de brazo en la parte interna y a nivel de la parte interna de la pierna. La que sigue. ¿Cómo vamos a seleccionar el material adecuado? Obviamente esto va relacionado a la evaluación inicial, que el paciente, cómo es que llega a la consulta, cómo es que lo vamos a observar y sobre esto entonces, ¿qué tantos hilos vamos a utilizar? Tanto hilos de monofilamento como hilos de dermosustentación. Yo los invito a que siempre en sus rejuvenecimientos faciales utilicen alguna técnica para hacer una bioestimulación a nivel dérmico. Si no quieren colocar hilos de polidioxanona, bueno, pues pueden utilizar ácido hialurónico de bajo peso molecular. Podemos hacer bioestimulaciones con NSTF y MHA10. Podemos utilizar también bioestimulación con microagujas, con aplicación de mesoterapia, no sé, Toscani, utilizar varias bioestimulaciones. De acuerdo al presupuesto del paciente, el tiempo que tenga libre, pues es el tratamiento que ustedes pueden recomendar. Pero yo siempre de verdad los invito a que hagan esta etapa. ¿Por qué? Porque es la etapa que más va a lucir al final de su rejuvenecimiento. Ustedes pueden colocar toxinas, pueden colocar rellenos, pueden hacer toda una estética facial de volumetrías y todo, y les puede quedar padrísima la estructura. Pero si la piel no luce rejuvenecida, el resultado no va a ser al final al 100% satisfactoria, ¿ok? Entonces, si no quieren hacer hilos, bueno, pues tenemos una gama enorme de productos con los que podemos trabajar, pero sí es importante que hagamos estas bioestimulaciones dérmicas. ¿La que sigue? Entonces, en cuanto al lifting hipodérmico o de dermosustentación, como ya les había mencionado, tenemos de tensión media los hilos bar, de tensión alta tenemos forte y ahora tenemos line. El levantamiento es de manera mecánica. Lo que tenemos que hacer es qué tanta atrofia cutánea tenemos, que por eso entonces les mencionaba que en un primer paso hacer hilos de monofilamento. Estos hilos en cuanto a dermosustentación, pues vienen montados ya sean en cánulas o agujas, y como les mencioné en un inicio, no es necesario hacer ni incisiones ni anclajes. Aquí lo bueno de los hilos es que si es una paciente
que va a ser como un tratamiento de primera vez, podemos utilizar cánulas cuando hacemos de dermosustentación, y la cánula es muy segura, nos va a arriesgar lo menos posible, nos va a comprometer lo menos posible, y el resultado va a ser lindo, sin mayor riesgo de hematoma. Ahora, si es una paciente ya que tuvo alguna lesión en piel, digamos, secuela de acné, algunas fibrosis, algún lifting quirúrgico y lo único que necesita es hacer un pequeño levantamiento de alguna zona, pues para eso están indicadas las agujas. Entonces, aquí también es importante que tengamos una práctica para poder utilizar cánulas y agujas, porque muchas veces pareciera más sencillo utilizar agujas, pero es mucho más riesgoso. Y las cánulas, que son las más seguras y que sería con lo que tendríamos que empezar, pues no toda la gente se le facilita utilizar cánulas para la aplicación de dermosustentación. ¿Ok? ¿La que sigue? Entonces, bueno, ya les mostré yo los hilos en físico, pero aquí vienen ya como en lupa para que puedan ver la presentación. Viene el hilo montado en la aguja y así es como viene la presentación del hilo. Nosotros al momento en el que ingresamos el hilo, y sacamos la aguja, el hilo se queda por dentro y es por eso como vamos a ir haciendo nuestras mallas. Aquí vienen las medidas. Tenemos 30G, 29G y 27G en cuanto al grosor de la aguja y en cuanto al grosor del hilo, 70, 60, 50, dependiendo de las zonas donde vamos a ocupar uno más fino, por ejemplo, contorno de ojos, pues podemos utilizar 31G porque es el hilo más finito y de esa manera hacer una redensificación a nivel periocular. Los 29G y 27G se dejan para el resto de la cara y ahí ya podemos tener varias longitudes. La forma más práctica para que ustedes puedan saber qué longitud necesitan, pues es midiendo, tal cual, midiendo el hilo y qué hilo es el que les va a funcionar. Por ejemplo, este screw que tengo es 27G por 50. Nosotros al momento en el hacer la medida en la cara, nos vamos a dar cuenta si este hilo va a ser suficiente para mí o si en todo caso que fuera el hilo para hacer mi tratamiento. Entonces, cuando en la mayoría de las veces los médicos me preguntan, ¿y cómo sé qué hilos voy a utilizar? Pues para los de monofilamento es muy sencillo, porque tú mismo puedes ir midiendo la longitud del rostro y sobre eso decidir cuántos hilos quieres y de qué longitud los necesitas. Ya con la práctica te darás cuenta que casi siempre los que se utilizan son 29G por 40 y 29G por 50 o por 60. Los 27G también los podemos utilizar, aunque son un poquito más incómodos para el paciente. Yo los utilizo más en hombres, en la zona de barba, porque es la zona donde más me cuesta trabajo introducir la aguja. Y también entre más largo, por ejemplo, de 27G por 90, pues para áreas corporales, que también es complicado utilizar agujas muy finas, se van doblando. Al momento en el que queremos entrar, va haciendo un jugueteo de la aguja, y entonces se complica mucho, el médico se pone nervioso, el paciente igual, y entonces el resultado no es el mejor. ¿Ok? La que sigue. Aquí viene el esquema del screw, cómo es que se presenta. Aquí se alcanza a ver cómo está en espiral, las medidas que tenemos de screw. La que sigue. Aquí tenemos bar, como viene montado en esta imagen, está montado en una cánula, pero también hay bar montados en aguja. Forte, cómo es que viene montado, que ese es el pliegue que yo les decía de cómo es la imagen, de cómo viene enganchado en la aguja con la goma. Y el line, que ya les presentaremos en un futuro, tendrá la imagen con una flechita y esa flechita es la que les digo yo desde el momento en el que sale la cánula, que aquí está. Ya vemos cómo la flecha inmediatamente de la salida es donde se empieza a anclar. Por eso es importante tener la práctica para que nosotros podamos enganchar esta flechita en el área que queremos y de esa manera obtener el resultado más adecuado del tratamiento. Aquí viene el tamaño de la aguja, de la parte del hilo, cómo es que está, cómo es que está manipulada por dentro. Y abajo lo que había señalado aquí Yair es que el tamaño o el calibre de la aguja es un poquito, el forte es un 18G,
El Forte es 18G por 100 milímetros y Line ya es 17G por 100 milímetros. Entonces, pues lo que les digo es un poquito más potente y también, también tengo que decir que es un poquito más complicado la aplicación, pero no por eso imposible y el resultado es muy, muy agradable. ¿Ok? Y por último, ya nuestra malla, como ya les mostré cómo es que se utiliza, ahí es como ustedes ven cómo está hecha. Cómo tenemos que montar el ácido hialurónico y cómo es que queda ya la malla por dentro del tejido. Con la malla en especial, y bueno, más bien no es la malla, sino también el hialurónico, sabemos que se pueden inflamar. Yo a todos los pacientes que he utilizado con mallas, les menciono que se inflaman un poquito los primeros días. El promedio de inflamación de la zona, el edema localizado, dura alrededor de 7 días. Entonces es importante que se lo mencionen, pero no solamente es por la malla como tal, sino como les digo, también el ácido hialurónico tiene una capacidad de jalar líquido y si a eso le agregamos la bioestimulación de la malla, de la polidioxanona, pues bueno, se combinan y eso hace. Es con el único que yo les puedo mencionar que hay un ligero edema y que ese edema dura 7 días. De ahí en fuera, los demás, si tenemos una buena técnica, si tenemos una habilidad manual para poder aplicar, el resultado es muy bonito y la inflamación no pasa de 2 o 3 días. Cuidados posteriores al tratamiento. ¿Qué cuidados tenemos que tener? Durante 72 horas después del tratamiento, idealmente es iniciar la toma de antioxidantes, omegas y colágeno hidrolizado. ¿Por qué? Porque sabemos que cualquier tratamiento de bioestimulación es importante tener una suplementación vía oral para que el tejido, por manera interna, tenga de dónde producir el colágeno que yo le estoy pidiendo que produzca. Si el paciente no tiene estos componentes de manera tomada, lo que va a pasar es que el resultado se va a ver de menor intensidad. Entonces, esto no lo digo yo ni es porque apenas con los hilos lo tengamos que hacer, sino esto ya se viene desde hace un par de años que tenemos que hacer con todos los tratamientos de bioestimulación, darle una suplementación vía oral. No vapor o sauna durante esta temporada, no hacer masaje en la cara. Muchas veces te dicen, es que me duele, hay que dejar, si hay incomodidad, se deja. Solito con la manipulación o la gesticulación, esa lesión se va a ir quitando o esa incomodidad se va a ir quitando. No es conveniente dar AINES ni ningún medicamento para el dolor, porque entonces nos va a estar bloqueando la primera etapa, que es el aumento de los factores inflamatorios, que es lo que estamos generando con los hilos. Entonces, yo les recomiendo que no se indique nada al paciente. Ahora, también es importante que siempre sepamos que el dolor es una alerta, es un aviso. Si el paciente tiene incomodidad, ¿qué va a pasar? No se va a tocar, no se va a manipular, va a decir, no me toco, ay, me duele. ¿Qué pasa? Cuando muchas veces, no sé si les ha pasado que con los ácidos hialurónicos que traen lidocaína, el paciente sale y como ya no le duele, y empiezan a tocar y a manipular el área. Y tú lo primero que le dices, no toque, y lo primero que hace el paciente al verse al espejo, se empieza a tocar. Por eso muchas veces cuando vienen sin lidocaína, les queda tan sensible que lo que hacen es, ay no, mejor ni me toco porque me duele. Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta con los tratamientos, ¿ok? El lavado es muy gentil en la cara. Yo les menciono siempre que el lavado tiene que ser muy suave, que realmente no se mueva la piel. De esa manera, al no moverse la piel, no podemos alterar nuestros resultados. Y dormir en decúbito supino, yo idealmente a veces hasta les incluyo que coloquen un par de almohadas para que de esa manera, si hay un proceso de inflamación, baje lo más pronto posible. ¿Qué se tiene que mantener durante una semana? Todos estos cuidados, lo de los antioxidantes, omegas y eso se los mencioné aquí que hay que mantenerlo hasta durante 30 días. Idealmente yo se los mando por 3 meses porque el resultado de los hilos lo notan al mes, pero el resultado más importante se nota hasta dentro de 3 meses. La primera semana después del tratamiento hay que seguir con movimientos faciales suaves, alimentos suaves o abocados pequeños, no apoyar la zona tratada o evitar traumas y seguir con el dormir boca arriba y con un par de almohaditas, ¿ok? La que sigue. Durante 2 semanas después del tratamiento hay que seguir evitando el calor intenso, sauna,
vapor, procedimientos cosméticos, exposición solar intensa y ejercicio solamente a partir de la segunda semana después del tratamiento. Podríamos hacer ejercicio cuando estamos hablando de dermosustentación. ¿Qué tipo de ejercicio? Pues solamente bicicleta fija, algo que no conlleve a que hagamos gestos o que hagamos algún movimiento de la cara, que esto haga que la tracción que yo generé se caiga. Recordemos, y eso yo se lo tengo que decir al paciente, cuando tú vienes a pedirme un tratamiento que no se note, que se vea bonito, que no me deje moretón, que no me duela, todo lo que ellos nos piden, pues realmente es como si yo sacara una varita mágica y hacer un rejuvenecimiento. Entonces, yo les digo, ok, yo voy a intentar lograr lo que tú me estás pidiendo, pero entonces este objetivo no lo alcanzo yo sola, lo tenemos que hacer en conjunto, somos un equipo. Entonces, así como yo voy a tener cuidado, voy a tratar de no dejarte hematoma, voy a tratar de no inflamarte, voy a tratar de que no te duela, yo necesito que tú estos siguientes días cuides el tratamiento que yo estoy haciendo y entonces los dos obtengamos el resultado. A lo que voy es que cuando hacemos dermosustentación, al paciente le decimos no puedes hacer ejercicio durante 15 días. Si tú quieres ya hacer alguna actividad, puedes empezar con bicicleta fija, donde solamente mueves de la cadera para abajo y solamente mueves las piernas. Y eso tiene que durar hasta el mes. Aquí, después del tratamiento, durante un mes tenemos que continuar con el ejercicio de bajo impacto o prácticamente sin ningún impacto para que ese efecto de dermosustentación se realice lo mejor posible. Como yo les había dicho, no acudir al odontólogo durante este mes del tratamiento, no masajes faciales, ¿sí? Y no cargar también cosas pesadas, que eso es importante, porque al cargar cosas pesadas pujamos y hacemos caras, y eso entonces lo que va a hacer es que se pueda caer nuestro beneficio de dermosustentación. Entonces, así como nosotros tenemos que hacer todo un esfuerzo para que el paciente le vaya muy bien en su tratamiento, él también tiene que ayudarnos y hacer un esfuerzo para que entonces el resultado sea lo mejor posible. ¿Ok? La que sigue. Entonces, ahora vamos a empezar con las imágenes. Estas son imágenes de mi consultorio, de mi clínica. Les pido con mucho respeto que no las guarden ni nada, pues porque son pacientes míos. Se las comparto porque quiero que observen el resultado de qué tan bonito podemos obtener resultado con hilos de monofilamento y con dermosustentación. Esta es una paciente. Esta paciente tiene 47 años, el antes y el después de un mes y medio de tratamiento y solamente apliqué hilos de monofilamento. Si se dan cuenta, cómo se está marcando el surco nasogeniano en esa zona y cómo se atenúa el surco al aplicar y solamente fueron hilos de monofilamento, ¿ok? Se hicieron unas mallas en el contorno del área malar, se hizo a nivel de todo el resto de la cara y se aplican los monos y vean el resultado bastante agradable. La que sigue. Este es un paciente igual que se aplicó hilos de monofilamento. Si se dan cuenta, aquí es un ejemplo claro de cómo tienen la laxitud del tejido, cómo se ven las caídas, justo donde estaba ahí la flechita, se va viendo toda la caída del tejido. Y posteriormente, al aplicar monofilamento, vean cómo se reacomodan los tejidos, vean cómo hasta el tono de la piel cambia, la visualización de la coloración del tejido cambia, y ya con él, ahí sí debo de mencionar que hice una reposición de la grasa a nivel del área malar, porque tenía pérdida de volumen, pero esto ya al final, después del mes y medio en la revisión, coloqué ácido hialurónico para poder lograr que el hundimiento se quitara. Pero no coloqué dermosustentación, ¿ok? Esto es solamente monofilamento y ácido hialurónico. La que sigue. En la gesticulación, si ustedes se dan cuenta cómo los pliegues de la piel se van haciendo, la calidad de la piel se va viendo como es mucho más delgada y después del tratamiento, vean, él no tiene ni toxina tampoco, solamente es monofilamento y ácido hialurónico. Y vean el cambio bastante importante en el tejido. La que sigue. Este es el otro lado de la cara. Lo mismo, vemos la caída, la flacidez, la laxitud del tejido y vemos cómo se reposiciona.
y con un poquito ya de ácido hialurónico a nivel malar, podemos recuperar completamente el contorno facial. ¿La que sigue? Antes y después, inmediatamente, un lado de la cara, el otro trabajado, el otro no, y vean, en este caso sí fue solamente en esta paciente fue una dermosustentación. Solo dermosustentación, y vean el resultado inmediato después del tratamiento. La que sigue. Esta es otra paciente igual, hicimos dermosustentación, hicimos bioestimulación, de hecho ahí se alcanza a ver todavía un hematomita a nivel cigomático. Este es un resultado un mes después del tratamiento. Aquí porque puse esta paciente después de un mes, si se dan cuenta por la edad, esta es una paciente ya de 63 años, obviamente vamos a tener un resultado mucho más ligero al inicio, o sea, ella aquí, por eso hice evidente esta foto, porque yo a las pacientes de esta edad, yo la verdad es que intento citarlas ya hasta los 2 meses y medio, a veces y no hasta los 3, porque les cuesta más trabajo la regeneración tisular. Entonces, pero aún así, como a ella coloqué también dermosustentación, pues el cambio es muy, muy importante. Se dan cuenta cómo se reposiciona el área del yul y hasta el cuello. Con ella podemos observar cómo la piel en el cuello se observaba ya con mucha flacidez y se reacomodó, acomodando toda la parte del tercio medio y tercio inferior. ¿La que sigue? Doctora, soy Emanuel. Una disculpa la interrupción. ¿Cómo estás? Un gusto haberte seguido y no haber estado justo cuando arrancaste, pero aquí estamos presentes. Hay muchísimas preguntas que tocaremos al final, pero sobre esos casos, regresando, Yair, ¿podrías indicar qué tipo de hilos y cuántos hilos utilizaste en esos varios pacientes? Porque en vivo creo que valdría la pena que los doctores y doctoras, colegas tuyos, sepan qué cantidad de productos se utilizó en esos casos, por favor. Sí. Voy a mencionar en mi cara, para que sea más fácil. Gracias. Y ya al final ustedes hacen la suma en cara total. Por ejemplo, esta paciente, a ella le coloqué 25 hilos en mi cara izquierda y 25 hilos del otro lado. Y el resultado está ahí. La forma en la que los coloqué fue realmente una malla tal cual. Lo que hago es coloco un par de hilos en la parte del área cigomática. Posteriormente entrecruzo un tercero así en forma diagonal. En la parte posterior lo que hago es coloco 3 a 4 hilos de manera, digamos, de abajo hacia arriba, de esta forma, y posteriormente coloco otros 3 o 4 hilos a nivel de la rama mandibular ascendente y en la rama mandibular inferior, y entonces, si se dan cuenta, hay un entrecruzamiento posterior. Esto lo que hace es que empieza a retraer el tejido, porque empieza a contraer las fibras de colágeno, lo que yo les decía desde un inicio, que están laxas, lo que hace es que empiezan a apretarse, y entonces se unen, y de esta manera, al momento en el que se une el tejido, ¿qué es lo que genera en el surco? Una bioestimulación, y lo levanta. Es como si fuera un efecto de mini lifting, pero es más bien por la contracción de la piel a nivel en donde yo estoy colocando los hilos. Al final, cuando ya terminé de colocar la bioestimulación de manera lateral, sí trabajo a nivel del surco nasogeniano y lo único que hago es coloco un hilo que va sobre el surco, tal cual, y un entrecruzamiento superior. De esta manera, así. Entra un hilo de este lado como si fuera una cruz, y si se dan cuenta, ahí ya tengo 3 entrecruzamientos en la parte del surco nasogeniano y otros más, 3 entrecruzamientos en la parte del surco mentoniano. ¿La que sigue? En hombres trabajo un poco distinto. En hombres me enfoco muchísimo más en la parte mandibular, entonces ahí puedo colocar de 3 a 6 hilos en la forma como les mencioné, ascendente y en otra horizontal, haciendo mayor bioestimulación en la parte posterior. Por ejemplo, con él sí hice la misma técnica que con la paciente, como les mencionaba, sobre el surco y el entrecruzamiento superior. Y en esta parte inferior, como teníamos mucha laxitud, ahí sí hice una malla tal cual es colocar 3 hilos de esta manera y 3 hilos de esta manera, y listo. La forma de abordar el hilo, la forma de colocarlo es indistinta, puedes entrar
de la parte medial a lateral, de lateral a medial. Yo realmente lo único que hago es que con la práctica me doy cuenta dónde las incisiones les duelen menos. Por ejemplo, si yo quiero entrar y trabajar esta zona, trato de entrar más lateral porque la zona es menos sensible. Entro de este lado y trato de dejar mi hilo en la zona donde quiero trabajar el defecto. La que sigue. ¿Puros monofilamentos o vas...? Estas fotos que les estoy poniendo, como fue la primera etapa, son realmente puro monofilamento. Este paciente es solo monofilamento con ácido hialurónico en el área malar. El monofilamento fue la primera sesión, vino a la revisión al mes y medio y ahí coloqué el hialurónico en área malar. La paciente, la primera, ella es puro monofilamento, con ella no hice dermosustentación. En la que sigue, por eso había mencionado en la que sigue otra vez, ella es pura dermosustentación, ella no puse monofilamento, ella fue en un taller de hecho y lo único que hicimos fue pura dermosustentación. Aquí lo que se nota directamente es cómo el óvalo facial se vuelve a marcar y damos cuenta cómo de un lado tiene mucha caída y del otro ya se reacomodó, que eso es lo que realmente logramos con pura dermosustentación. ¿Cuántos hilos entonces la primera paciente hemifacial y en el hombre y en esta? Ajá, si en la primera paciente en hemifacial les había mencionado que fueron 25 hilos. En el hombre coloqué 35 hilos, o sea 70 en total. Ok. Y en ella solamente fueron 2 hilos, un barb en la parte del tercio medio y un forte a nivel para corrección del yugo. Perfecto. Tendremos videos para todos, ahorita los vamos a mostrar a su disposición. También una lista de precios para que calculen a más liso, más barato, más espiculado o resistente, más duradero, más caro los hilos, y de eso tocaremos. Hoy es la sesión de introducción y de principiantes y semana que entra veremos técnicas y usos avanzados, y mientras les haremos llegar todo el material para que lo puedan checar y videos grabados con la doctora de educación, de colocación, con planos, número de hilos y todo, disponible en Videos Auvernia. La siguiente, por favor. Aquí en ella sí hicimos monofilamento y también colocamos dermosustentación. Monofilamento, con ella se utilizaron 30 hilos de monofilamento por hemicara, o sea, 60 hilos de monofilamento, y posteriormente se utilizó un hilo forte para la parte del yul y un hilo de bar para la parte del tercio medio, que es para el surco nasogeniano. Ahora, quiero que me entiendan una cosa en el tema de la aplicación o la evaluación. Cuando yo digo que coloco monos y aparte utilizo dermosustentación, si se dan cuenta, la parte de la dermosustentación nunca, hasta ahorita no les he mencionado que rebase la aplicación solamente de 2 hilos. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando yo estoy ya trabajando con la malla al quedarse fija, lo que me va a hacer es mayor efecto cuando yo quiero jalarla. Cuando yo he visto a los médicos que utilizan solamente dermosustentación, ¿qué pasa? Ponen 1, ponen 2, ponen 3. He visto a gente que pone hasta 4 o 5 hilos como en forma de abanico para poder lograr el levantamiento. ¿Qué es lo que sucede? Pues una piel flácida, un tejido que no tiene contención, claro que necesita muchos puntos de anclaje para poderlo levantar. En este caso, cuando ya la piel tiene mejor calidad, ¿qué es lo que pasa? Tú la puedes levantar con un solo hilo y el cambio es espectacular con un solo hilo, pero porque ya hiciste una base, que esa base va a ser tu malla de colágeno, que es la base que hacemos con los monofilamentos, ¿ok? Por eso es que yo no he tenido un solo paciente que en la primera sesión y un cambio que sea como el que están viendo ahorita y yo coloque más de 2 hilos de dermosustentación, porque no es necesario, ¿ok? ¿La que sigue? Aquí, miren, en esta foto, vean cómo se reposiciona el yul, pero si se dan cuenta en mi imagen, en la imagen que ustedes ven de frente, del lado derecho, después del tratamiento, o sea, en la parte superficial, digo superior, se van dando cuenta que ahí hay una pequeña muesquita de retracción. Esta foto la dejé muy a propósito,
porque es muy didáctica. Digo, obviamente el paciente no se va con esa muesca, pero es muy didáctica a qué es a lo que voy. Es un paciente con no hemos visto la foto de frente, pero es un paciente que tiene lipodistrofia importante, tiene ya prácticamente 70 años, tiene caídas considerables, es un paciente más quirúrgico que clínico, evidentemente. El paciente no se quiere operar, el paciente trae cierto presupuesto al consultorio y te dice, yo lo único que quiero es que me trabaje ciertas áreas, ¿no? Él me decía que quería que le quitara el YUL. Ok. Al hablar con él, pues obviamente él necesita pues unos 70, 80 hilos de monofilamento, más aparte sus dermosustentaciones. Pero el paciente me decía que no quería, que no, más bien no podía pagar una dermosustentación y aparte al mismo tiempo sus monofilamentos, ¿no? Entonces, tal cual fue, le dice, ok, vamos a hacer el tratamiento, pero va a ver cómo van a quedar unas muescas en la piel que no son las más convenientes porque no se ven bonitas, ¿no? Y que aparte es un riesgo alto de que esas muescas no queden al 100 porque es mucho el peso que tiene, pero de cualquier forma el que el paciente se vaya hacia el consultorio y a los 3 días todavía te pueda mencionar que tiene las muescas, pues no es lo más cómodo ni lo más práctico. Pero este es un típico ejemplo de cómo pueden quedar los pacientes si no se hacen las mallas de monofilamento, porque tienen una piel sumamente delgada, tienen muchísima laxitud, muchísima flacidez, ya cero elasticidad, ¿no? Entonces tenemos un tejido completamente malo para trabajar. ¿Y qué pasa? Que entonces ahí podemos corregir la caída final, que es lo que quería él, que es el YUL, justo lo que se está señalando, él quería corregir esa parte. Y lo podemos arreglar, pero si se dan cuenta, como el cuello no cambió nada, ¿por qué? Porque no estamos mejorando la calidad de la piel. Y en el momento en el que yo mejoro la calidad de toda la piel, vamos a lograr que el único defecto que tenemos en esta zona lo podamos levantar y no solamente eso, sino podríamos haber corregido también parte del cuello. Pero esta imagen la dejo siempre justo para eso, para que se den cuenta cómo es que con un paciente que no tiene ninguna bioestimulación a nivel dérmico, cómo es el resultado que podemos obtener. Y que entonces ahí es donde la gente o los médicos que ya aplican y no lo han hecho de manera correcta en cuanto a protocolo, te dicen es que los hilos no tienen buen resultado, no se ve bien, queda la muesca, tal. Entonces, no, lo que pasa es que no se está haciendo un tratamiento integral y también por eso a mí me gusta mostrar esta imagen porque claro que esto puede pasar en cualquier momento y que qué bueno que tengo una imagen para poderlo demostrar porque es lo que menos queremos que nos suceda en el consultorio. Aquí lo único que pasa al final es que yo pues empiezo a quitar la retracción, se va a volver a caer el tejido, vamos a obtener un 20, un 30% de beneficio y listo. Tan frustrado se va a ir el paciente como yo me quedo, porque al final de cuentas no es el resultado que uno quiere obtener con sus tratamientos, y menos cuando te gusta trabajar de manera correcta, ¿no? La que sigue. Esta es otra paciente. Ahora, este es un ejemplo de una paciente con, esta señora, la pongo mucho porque, bueno, es una señora que tiene, al momento debe tener 84 años. Claro que es una paciente cero candidata clínica, porque si la ven tiene un desacomodo también de tejido importante, tiene todo irregular, pues realmente ella es una candidata quirúrgica 100%, pero es una paciente que me dice que nunca se va a operar y lo único que quiere es verse un poquito mejor conforme pasen los días y ya está. Entonces, bueno, con ella colocando hilos, la verdad es que hace como, que será como 4 o 3 años, le coloqué hilos de monofilamento, pero la verdad es que fue pésimo en el tema de hematomas, ella toma antiagregantes, entonces, bueno, pues sufrimos mucho, pero ella quería, caramba, regresamos la anterior, esa déjala. Y entonces, bueno, pues ya lo que continúo haciendo con ella, por ejemplo, es bioestimulación, no con monofilamento, porque son muchas agujas. Entonces, en ella lo que menos quiero es dejarle la cara con hematoma. Entonces, lo que hago más bien es hago sus bioestimulaciones con ácido hialurónico. Constantemente vamos haciendo sus bioestimulaciones, constantemente, cada 4, cada 6 meses, dependiendo de cada cuánto me venga a visitar. Y lo que sí puedo hacer entonces es hacer dermosustentación, que en este caso se dan cuenta la corrección que hago con un par de hilos
y listo. Ahora, ¿podría poner más hilos? Sí. ¿Podría haber colocado más dermosustentación? Sí. Pero la verdad es que voy avanzando conforme ella me va pidiendo o conforme ella me va dejando, porque también no es una paciente que trae un presupuesto como para poner 10 hilos, por ejemplo, ¿no? Que no lo haría, pero de cualquier manera no es una paciente que me va a decir ponme todo lo que quieras, sino trae un presupuesto establecido, el cual me deja trabajar ciertas cosas. Entonces lo que voy haciendo yo es trabajar un poco el tema de ir acomodando una cosa, ir acomodando otra, y claro que aquí es importante, y por eso pongo esta imagen, porque entre ella y yo hay una comunicación enorme, expectativa, realidad. O sea, ella siempre, es que quiero el surco, ok, sí, ya sabemos por dónde vamos, ya sabemos que tiene un desacomodo de grasa importante, ya sabemos que no tiene ya también proyecciones óseas, entonces yo voy tratando de arreglar poco a poco en el entendido que así va a ser. Si ella tiene una expectativa, la realidad es tal cual la que yo le puedo mostrar de manera manual, mira, este resultado podrías obtener, este levantamiento pequeñito, ¿te interesa? Sí, ok, lo trabajas, si no, entonces no es una paciente que deberíamos de tener en el consultorio. Pero al final de cuentas sí vamos viendo cómo se va reacomodando el tejido y vamos observando el beneficio. Con ella solamente tiene igual un barro en la parte del tercio medio y un corte a nivel del yul. ¿La que sigue? Con 2 hilos de sustentación. Muy bien, Vania. Perfecto. Hay muchísimas preguntas ahorita que te van a estar haciendo sobre cuánto cobrar, sobre el mesh fill y todo eso. Recordemos que semana que entra tendremos otra sesión de uso avanzado, pero terminamos viendo tus casos y vamos a las preguntas ahorita. Ya casi terminamos. Esta paciente es una paciente solamente con monofilamento. Vemos cómo tenemos el ángulo del rostro, cómo se va afinando esta triangulación que buscamos siempre de manera inferior. La que sigue. Y lateralmente, cómo es que se reacomoda el tejido con una reposición de la calidad de la piel y la laxitud que vamos presentando, cómo se va reacomodando el tejido. Ellas solamente fueron monofilamentos y con ella coloqué una malla de monofilamentos de 35 hilos, o sea, en total 70 hilos en toda la cara. ¿La que sigue? Creo que ahí está. Muchas veces esto lo quieren corregir con un hilo de dermosustentación de inmediato, pero la verdad es que el monofilamento me da un efecto más generalizado en todo el rostro. Entonces, si a ella al final probablemente podríamos haberle colocado un hilo para corregir el ligero yul que me quedó ahí pendiente, pero la verdad es que ella quedó muy, muy contenta con el resultado. Ella es una paciente que, si se dan... tiende a generar mucho volumen en el tercio medio, y si yo le coloco a lo mejor una reposición de tejido, lo que voy a hacer es generar unos cúmulos mucho más grandes. Entonces no es lo que estamos buscando. Algo que no les había comentado también es que los monofilamentos yo los utilizo mucho para pacientes con caras más redondas, porque como hacen este efecto de compactación, genera que la cara se angule un poquito más. Entonces, pacientes que están buscando, por ejemplo, las que son muy candidatas a este tipo de procedimiento, son pacientes que se quitaron bichat para hacer que la cara se angule, pues ya se quitan sus bichat, posteriormente haces tus hilos y entonces la angulación del rostro queda maravillosa. ¿La que sigue? Esa paciente, doctora, fue una sola sesión porque preguntan mucho si es una sesión de sustentación. Mes y medio después del tratamiento. Gracias. Y listo, esa fue la última imagen. Si quieren, empezamos con las preguntas. Pues antes que nada, muchas gracias, Vania, por tu gran apoyo y la dificultad de hacer un tema así tan técnico a distancia. Recuerdo que veremos ahorita en back, nos va a estar pasando Yair unos videos que elaboramos contigo. La idea no es de ir comentándolos porque tomaría mucho tiempo, porque ya vienen con indicaciones, video y sonido. Los subiremos también a la página de YouTube oficial, se les mandamos en un ratito más y Yair quiere poner los videos mientras hablamos en back. El doctor Everardo nos da algunos tips que veremos al final, pero quiero hacerte varias preguntas. Muchos doctores nos preguntaban al inicio
Y saludos de Durango, Tuxtla, Puebla, hay 145 doctores conectados y es un gusto que puedas darnos ese tiempo el día de hoy. La duración de la malla, hay muchas preguntas de Meshfield, sin entrar en detalles, lo vemos semana que entra, pero en cuanto a Meshfield, ¿por qué no degrada el hialurónico el producto? ¿Por qué es sinergizante? ¿Qué efectos tú has visto y notado en los cursos que recibiste desde los coreanos? De donde viene Miracu, es una empresa como todas las de los hilos de buena calidad hechos en Corea. ¿Por qué son sinergizantes? ¿Por qué la hidrólisis del relleno no degrada el PDO? ¿Y cuál es la ventaja de utilizar un Meshfield y en qué áreas usarlo? Sabiendo que lo tocaremos a detalle semana que entra. Sí, lo que sucede con la malla es que al contener por más tiempo el ácido hialurónico en la manera interna, lo que está haciendo es que la hidrólisis en general sabemos que se va a dar alrededor de los 4 a 6 meses, ¿no? Esto lo que hacemos es que se mantenga por más tiempo encapsulado, digamos, mencionémoslo de esa forma, más tiempo encapsulado el relleno. Y entonces se va a liberar mucho más, de manera más gradual, las cadenas de colágeno y elastina. Entonces, un relleno de ácido hialurónico promedio que nos durará alrededor de 8 meses a 12 meses, con la malla, con este efecto de encapsulamiento, nos va a durar alrededor de 1 año y medio. Ok, también dicen los coreanos que se usa menos relleno al tener ya un volumen que te da la propia malla en el surco, en el cigomático, en las áreas donde lo usas. Así es, efectivamente. Por ejemplo, ahorita, eso no les mencioné, cuando hice la aplicación, bueno, ahorita que hice la demostración del ácido hialurónico, no les dije, pero ocupé para poder llenar la malla alrededor de 0.1 de ácido hialurónico. Entonces realmente ocupas muy poquitito, a lo más 0.15 de ácido hialurónico, y efectivamente el efecto de volumen es muchísimo mayor porque ya tienes un objeto que te está dando el volumen desde el momento en el que lo introduces al tejido, y si a eso le agregas la expansión que tienes cuando colocas el hialurónico, pues te da un efecto doble de volumen. Okay. El doctor Javier Tamés comenta que todo depende de los vectores y finalmente de la cantidad. ¿Qué hilos pones? ¿En qué plano? ¿En qué vector y en qué cantidad? Todo eso son temas que se tocan en los talleres prácticos que impartes también. De ahí la importancia de qué arma uso, en qué cantidad y en qué plano. ¿Es correcto? Así es. Los vectores, claro que tiene toda la razón en cuanto a dermosustentación. Primero, nada más que quede claro que los hilos de monofilamento no tienen razón de ser en cuanto a vectores. Esos los colocamos libremente a necesidad del tejido, donde vemos la lesión, donde vemos la elastosis, donde vemos que la piel es más delgada, donde vemos que hay mayor flacidez, se colocan los hilos y listo, ¿no? En cuanto a los hilos de dermosustentación, que no me detuve mucho con los vectores, porque no era el tema de hoy, pero de cualquier forma, efectivamente, entre nos coloquemos en un área de la zona más fija o la zona menos móvil de la cara y haciendo una buena proyección a tu vector, por ejemplo, si yo entro en la parte posterior, arriba del ligamento cigomático, y si a esto lo proyectamos al surco nasogeniano, obviamente que este vector me va a generar mucho mayor tracción. Si yo estoy entrando desde la parte de piel cabelluda, si estoy atravesando mi ligamento cigomático, ¿qué es lo que está pasando? Tengo un área de anclaje virtual, digamos, por el tejido, que es un tejido más denso, un área de anclajes como segunda, que sería el área del cigomático, el ligamento cigomático. ¿Qué es lo que sucede? Que el hilo se va anclando en zonas donde tenemos fijaciones naturales, y de esa manera el resultado es mucho más agradable y mucho más potente. He visto en algunos médicos con las técnicas que se manejaban, y esas técnicas pues ya son unas técnicas más antiguas, donde entran en la parte, por ejemplo, el canto externo, colocamos una línea inferior y colocan el hilo a través de esta zona. Entonces, estamos en una zona, en el límite de la zona móvil de la cara. Entonces, realmente ahí el anclaje pues va a ser mínimo. El resultado obviamente vamos a necesitar más hilos y el resultado va a ser lo menos visible. Entonces, claro que de todo eso depende, y que la calidad del hilo también sea buena. Algo importante que no mencioné: Miracu tiene que a mí es lo que me gusta, es que tiene las agujas, la fábrica que hace Miracu
la calidad de la aguja es muy buena porque cuando yo entro, cuando estoy colocando un monofilamento, desde el momento en el que yo entro, la aguja se siente como entra, como si fuera mantequilla sobre un pan, se desliza. Y al momento en el que yo salgo, es lo mismo. He pagado otras marcas de hilos, pues por curiosidad, por saber, porque claro que en el mercado hay miles, y bueno, pues a veces también eso va relacionado al costo del producto. Hay costos ridículos, la verdad, pero cuando tú los utilizas, sientes cómo vas desgarrando el tejido. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú entras, la aguja va perdiendo un filo. Y muchas veces lo que yo he visto en otras marcas es que no solamente pierde un filo, sino el bisel de la aguja se arquea. Y al momento en el que se arquea, cuando lo vas sacando, cuando vas sacando tu aguja, va desgarrando. Entonces tienes más riesgos de hematomas, de más lesión del tejido, y el resultado, la verdad, no es nada agradable ni para ti ni para el paciente, porque de verdad se van inflamadísimos. Entonces, en eso sí puedo yo mencionar que la calidad de la aguja es buenísima, y eso es, la polidioxanona, que lo entiendan los médicos, la verdad es que no es cara. No es cara, lo que se está pagando en este producto más bien son las agujas, que sean de buena calidad para que se puedan deslizar adecuadamente y que el momento en el que yo coloque mi hilo y saque mi aguja también, me lesione lo menos posible el tejido y el paciente se vaya contento. Miren, aquí ya estamos viendo el video, cómo entramos de manera paralela. Regrésalo tantito, Yair, a donde entró la aguja, porque quiero que vean el plano de aplicación. Tantito nada más. Si observan en el video, vean cómo va corriendo la aguja y van a ir viendo por dónde va pasando la punta de la aguja. Ahí ya entró y vean cómo voy viendo, si se dieron cuenta cómo se va deslizando la piel. Ese deslizamiento garantiza que estás en un plano correcto de aplicación. Cuando tú no tienes esa visualización de la punta de la aguja, quiere decir que no estás en el plano correcto, el paciente le está doliendo mucho y entonces quiere decir que el resultado no va a ser el adecuado, ¿ok? Aquí lo que yo quise marcar es cómo es la piel súper delgada, cómo es que vamos a trabajar esas zonas de estrés dérmico para poder producir más colágeno y elastina. Las fotos que tenemos que tener, es bien importante con los hilos de monofilamento tener nuestras fotos, los 5 parámetros, las 5 vistas para que podamos tener el resultado correcto, y aquí el marcaje de cómo voy haciendo mis mallas a necesidad de la piel. Aquí es como voy demostrando en dónde voy a ir aplicando los hilos de monofilamento, en donde yo les decía que no influye si entro de abajo arriba, de arriba abajo, sino más bien voy entrando de acuerdo a lo que yo considero que es menos incómodo para el paciente. Y de esa manera, tener también una guía sobre mi piel. Muchas veces nosotros decimos, no, ¿para qué un mapa? ¿Para qué si yo ya sé de dónde? Créanme que cuando colocan arriba de 25, 30 hilos de monofilamento, luego ya no saben ni dónde los pusieron. Entonces, es bien importante que tengamos una guía práctica para que nuestro tratamiento sea lo más estético, lo más armónico, y que obviamente el resultado para el paciente sea lo mejor, ¿no? Que el paciente cuando regrese pues, tenga el resultado, porque pues así como nosotros vamos a cobrar nuestro tratamiento, así que el resultado sea evidente. Gracias, Vania. Hay varias preguntas más para aprovechar de ti otra vez. Esos videos los vamos a subir ahorita al canal de YouTube para que tengan más de la doctora Vania y de los hilos de Miracu distribuidos por Auvernia y su red de distribuidores autorizados. ¿Guardas los paquetes abiertos en refrigeración? Sabemos que un hilo de PDO teme la luz, el calor y el oxígeno. ¿Cómo conservas los hilos y si los conservas? Nada más. No es necesario refrigerarlos, si los refrigeras se pueden secar y entonces la polidioxanona ya no funciona igual. Entonces, es importante ahí en esa parte donde sale el blister, que es el sobre plateado, es importante que el blister trae 25 hilos. Entonces, prácticamente en un paciente promedio, tú te vas a ocupar 2 blisters, o sea, te ocupas 2 sobres de estos. Entonces, no necesitas guardar. Ahora, una vez que ya abrimos este blister, es importante que cuando nosotros saquemos, por ejemplo, si no voy a utilizarlos todos, tienen ahí no me acuerdo cómo se llama esta cosa, el plástico, como el zip, para poderlo sellar súper bien. ¿Un Ziploc?
El Ziploc, exacto. Entonces los sellan muy bien y ahí los puedes tener guardados, pero lo ideal es que una vez que el sobre esté abierto, idealmente no pase ni un mes para que termines de aplicar esos hilos, porque la polidioxanona, eso sí, puede alterarse en cuanto a la humedad y eso puede generar que el resultado de tus hilos no sea el adecuado. En la parte de los monofilamentos no te vas a dar cuenta hasta que venga el paciente al resultado, pero sí en los hilos de dermosustentación, esos hilos se pueden romper. Cuando tú colocas el hilo y sacas la cánula, a veces si se alteró la polidioxanona, cuando tú vas sacando la cánula, solito se deshace el hilo y se rompe. Muy bien. Muchas otras preguntas de si esparcias sesiones entre los de bioestimulación y de sustentación y sí, ¿de cuánto tiempo? Sí, sí, idealmente, si es una paciente que puede venir conmigo al consultorio fácilmente, entonces coloco en la primera etapa monofilamentos y los cito al mes y medio y ahí hago las retracciones. Si es una persona mayor, por ejemplo, si es más de 55 años, la cita es hasta dentro de 2 meses, porque muchas veces su bioestimulación es mucho más lenta y entonces puede venir al consultorio y no traer todavía el resultado que yo estoy esperando con los monofilamentos. Muy bien. La doctora Mariana Cruz te pregunta, Daña, ¿cuánto tiempo recomiendas entre los hilos monos y poner un relleno tipo de hialurónico o de policaprotanona, cualquier bioestimulador inyectado? Lo mismo, Lo mismo, un mes, mes y medio. Ok. Porque, como les dije, cuando la piel tiende a generar esta producción de colágeno y hace ese efecto de malla, efectivamente al hacer un efecto de mini lifting me puede alterar la visualización en cuanto a la volumetría de necesidad. Entonces, de hecho, yo se los propongo a los pacientes como tal. Les digo, mira, hoy vamos a hacer tu bioestimulación, hoy vamos a colocar las cadenas de colágeno y elastina con estas mallas y posteriormente, ya que venga, seguro va a haber una diferencia en el rostro, por eso las fotos. Y sobre cómo vienes la próxima vez, entonces es donde yo te voy a proponer qué más de tratamiento necesitamos hacer. Claro que en la evaluación inicial haces tu presupuesto, le haces la evaluación, le dices, a ver, voy a necesitar esto, voy a necesitar lo otro, tal. Esto puede variar porque es el organismo y entonces de acuerdo al beneficio que vamos a ir obteniendo, es conforme vamos a ver, a lo mejor no necesitas ya después 3 jeringas de hialurónico, a lo mejor solo necesitas 2. Entonces el paciente de esa manera también queda muy contento porque le estás explicando todo a detalle y va avanzando contigo en el tratamiento igual. Perfecto. Otras preguntas sobre el post. ¿Qué recomiendas en el edema? ¿Qué marca de colágeno hidrolizado? ¿Qué producto? ¿Qué antioxidantes orales tú decías? ¿Y qué cremas? ¿Qué bloqueadores? ¿O qué cuidados tópicos recomiendas en el post a tus pacientes? Si dejé hematomas, les mando Sebelia. Sebelia LSE, que es el que trae de árnica y para desinflamar el tratamiento. Si no dejé hematomas, pero solamente queda como pues un poquito con el eritema y tal, les mando Sebelia, pero el Soin Extreme, y ese se los mando durante una semana, cualquiera de las dos versiones. Posteriormente, la parte de antioxidantes y omegas, esa la mando con Glisodin, que lo trae todo en uno. Trae antioxidantes, trae los omegas y me vienen muy bien. Y el colágeno hidrolizado, pues la verdad es que se lo dejo a su consideración. La mayoría de la gente ya toma colágeno hidrolizado, ya tiene alguno de alguna marca, entonces realmente lo único que agrego es el Glisodin. Ahora, si son pacientes, por ejemplo, como la paciente del video, pues le mando a brightening, porque yo sé que en alguna etapa voy a trabajar pigmentación. Si es una paciente que es más blanca, no tiene tanta lesión de pigmentación, pues mando anti-aging. Pero igual, cualquiera de los Glisodin de las presentaciones nos puede funcionar. Perfecto. La doctora Yanira Cruz te manda un saludo y una felicidad. Hizo preguntas que ya contestaste. Sí. Estamos aquí viendo la doctora Lizárraga. Pregunta si una sesión de monofilamento y en sesión 2 espiculados, así es como lo presentaste, ¿correcto? Para ratificar. Exactamente. Sesión 1 monofilamento, sesión 2 tracciones o dermosustentaciones, como le quieran mencionar. Miren la foto ahí.
antes y después del tratamiento. Vean el resultado, la verdad es que es bastante agradable. Es como, no es por hacerme publicidad, pero es como un refresh a la cara. La verdad es que me gusta mucho el resultado y los pacientes quedan muy contentos. Aquí con ella, entonces, ya lo único sería trabajar dermosustentación. Perfecto. Muy bien. Tenemos a la doctora Alejandra Coronado de Guadalajara, que saludamos, que nos pregunta si tienen presupuesto corto algunos pacientes o algunas pacientes, ¿recomiendas 1 o 2 sesiones de puros lisos? ¿Y cada cuánto pudieras recomendar? Exactamente. En esos pacientes más, digamos, o menos distenciosos o menos ostentosos en sus gastos, ¿los monos sería tu primera elección? Sí, siempre, porque vas a mejorar muchísimo el tejido y al final, en el momento en el que uno trabaja la parte dérmica con mayor intensidad, la necesidad de otros productos se va haciendo menor. Entonces, más en esos pacientes que no tienen un presupuesto tan alto, más en ellos hago primero hilos de mono, puedo hacer una sesión, al mes y medio puedo hacer una segunda sesión y sobre eso decidir qué tanto producto más van a necesitar, porque la verdad es que después de esto, como les mencioné, la cantidad de hialurónico es menor, la cantidad de dermosustentación también es menor. La verdad es que se hace menor la cantidad de producto que necesiten a largo plazo. Ok. Everardo de Monterrey, siempre aportando su ciencia, nuestro amigo dermatólogo, dice que el YOL es complicado. Él dice que nunca debemos de prometer finalmente que vamos a hacer un efecto tan visible ahí. Él prefiere que se haga un lifting quirúrgico y si no se hace la técnica correcta quirúrgica de cortar los ligamentos a nivel mandibular, no mejora. Con los hilos, dice que con varios abordajes de 6 a 8 hilos lo puedes mejorar bastante bien. ¿Estás de acuerdo en esa zona del Joule? Pues yo pues no, mira, no tengo experiencia en la parte de quirúrgica, yo no he cortado ligamentos, no he hecho todas esas técnicas. La verdad es que yo intento ofrecer, como yo les dije desde un principio, con mi dedito y en la paciente, en su rostro, con un espejo enfrente, haciendo el levantamiento del tejido. Si yo con ese dedito, o máximo con 2 dedos, empiezo a hacer el rejuvenecimiento, por ejemplo, voy a marcar el surco nasogeniano, todo es peso de arriba, entonces yo no puedo trabajar Joule si no he trabajado nasogeniano. Entonces lo que hago es con un dedo marco y levanto. Si con este marcaje mejora, es una candidata. Ahora sostengo este levantamiento y posteriormente veo cómo sigue mi Joule. Si yo sostengo de esta manera y se reposiciona, y eso yo se lo muestro a la paciente en vivo, enfrente del espejo y tal, y eso puedo yo obtener, pero más que esto no. Entonces, si es una paciente que tiene una caída mucho más importante, pues que es como yo mencioné, meramente va a lo quirúrgico y no. O si es una paciente que con lo que yo le muestro, con lo que le puedo enseñar técnicamente o manualmente, que es el alcance que yo tengo y para ella es suficiente, pues con eso nos quedamos. Ahora, lo que sí es que con el paso de las sesiones, por ejemplo, yo puedo hacer una aplicación de hilos, un par de hilos este día. Al mes y medio, a los 3 meses o a los 6 meses puedo volver a hacer una evaluación. Si todavía necesito hacer la corrección del tejido, entonces en esa etapa lo haré. Ahora, la mayoría de las veces cuando el YUL es tan pesado o tan grande es porque tenemos desacomodo de todo el tejido a nivel superior. Entonces ahí tendríamos que hacer primero acomodo de los volúmenes a nivel superior, desde el trabajando área temporal, desde trabajar área cigomática, reposicionamiento de la grasa en área posterior, en área mandibular, y ver si eso me ayuda. Si no, no sería una candidata clínica, Perfecto. digamos. Sí, ¿no? El mismo doctor Everardo dice que en los pacientes adultos que no son tan buenos candidatos por su flacidez, la técnica progresiva que él menciona de varios meses con técnica de vectorización puede resultar a mover de 2 a 2,5 centímetros, pero es un resultado progresivo y una negociación a largo plazo de un compromiso del doctor y de su paciente, ¿correcto? Exacto, es que ahí cuando un paciente viene así, pues tú tienes que mencionar, no es en que tú quieras hacer sentir mal al paciente, pero tienes que hacerlo entender que está llegando súper tarde a la consulta, que tú puedes ofrecer un pronóstico, pero no va a ser de hoy a mañana, que era lo que yo mencionaba. Muchas veces creen que nosotros podemos sacar una varita mágica y con eso decir, ahora ya cambiaste y ya mañana eres otro. Eso ni yo
ni un médico clínico ni un médico quirúrgico lo puede realizar, y lo sabemos, ¿no? Entonces, claro que hay que tener que hablar y hablar con el paciente y situarlo en qué estado se encuentra y cómo es que la planeación del tratamiento se tiene que hacer con él para que pues esté contento él y también nosotros. Muy bien, te felicita y manda un abrazo Mariana Cruz. La doctora Abril dice que doctora es usted la mejor. Saludamos a la doctora Abril hasta el sur de la Ciudad de México. La doctora Sofía nos dijo ya algo que ya contestaste. Creo que ya llegamos al final de esa plática del día de hoy. Gracias por tu hora 45 de plática y de explicaciones, de preguntas. La semana que entra tocaremos el tema de hilos avanzados con el MeshForce. Tenemos a su disposición videos, materiales, costos. Para ver una cuestión de costos, me gustaría que la toquemos semana que entra, explicando todos los hilos y todos los costos para decir cómo podemos cobrar a un paciente, si en base a hilos, si en base a resultados, si en base a planos. Creo que ahí tienes tu larga experiencia de muchos talleres one-to-one que das a los doctores al ancho de ese país y afuera del país para poder dar tu sentir y cómo cobrar. Te quería agradecer personalmente, Vania, recordar que estamos aquí en Auvernia Virtual Online Education. Trabajamos para ustedes. Gracias por sus comentarios, por evaluar los cursos. Mandamos cada semana una lista de evaluación sobre nuestros ponentes. Ellos también necesitan una retroalimentación y gracias por sus felicidades, pero también sus críticas y sus expectativas. Aquí hay otras preguntas que van a contestar aparte sobre la radiofrecuencia, si destruye o no, sobre la toxina, si antes o después. Lo dejamos para después, si nos permites. Y entonces también para pacientes con artritis reumatoide, que lo tocaste al inicio, que son pacientes de inmunosupresión, que hay que cuidar mucho, ¿no? Gracias, doctora Dana. Entonces no está indicado. Correcto. Vamos a poner las redes de Auvernia. Saludamos al doctor Gilberto Adame, saludamos a todos los que nos están poniendo sus más preguntas. Hay muchas más que nos gustaría que puedas contestar por escrito sobre lifting quirúrgico, fibrosis, si se pueden guardar a temperatura ambiente, y ya dijimos que sí. Aquí vemos que Auvernia, en Auvernia Oficial, en Facebook, en Instagram y en YouTube, en el canal oficial, volveremos a pasar el video de Vania de hoy, así como el de la semana que entra, y sus videos pregrabados de aplicaciones, de técnicas, así que no dejen de consultar Auvernia Oficial todos los días. Y Vania Torres en Refresh Medical Center, en su centro de medicina especialista sin cirugía. Vania recurre a todo lo no invasivo, medianamente invasivo, para lograr resultados como los han visto, y combina muchas más técnicas. Refresh Medical Center es tu sitio web. Te agradecemos mucho. Recordamos que los diplomas, para recogerlos, no dejen de sacarlos. El tutorial se los mandamos ya, se lo mostramos en cada curso. Entonces entren a auvernia.mx en registro, de ahí saquen en la pestañita diplomas, pongan su nombre, apellido, celular, cómo se registraron, y de ahí pueden ir bajando poco a poco todos los cursos a los cuales han asistido con la firma del ponente y de Auvernia. No dejemos de pensar que hay que atender nuestros pacientes con telemedicina. Lo están haciendo. Felicidades a todos los que recurren a eso. Y la plataforma de venta, gracias a Auvernia y su red de distribuidores exclusivos, va a estar disponible muy pronto. Así que estén atentos, les vamos a ir dando información de cómo poder registrarse ustedes y sus pacientes y tener acceso a la entrega a domicilio de sus pacientes de productos con una retrocomisión para ustedes, el total control de sus pacientes, pero el servicio y la logística asegurada por Auvernia y su red de distribución. Les agradecemos muchísimo, es un honor tenerlos aquí muy cerca. Y gracias, Everardo, por corregirme sobre artritis reumatoide, y seguramente semana que entra serán temas que vamos a tocar todos, y seguimos el día de mañana, después de Vania el día de hoy, con un tema muy interesante que va a haber de SBR con la doctora Cristina Lievana, una plática a las 10 de la mañana sobre las cremas y las soluciones tópicas de todo el mundo de SBR,
con la dermatóloga Cristina Liébana, mañana a las 10 de la mañana, y seguimos toda la semana en la agenda que tienen aquí frente a ustedes. Muchos más temas para las semanas que vienen y escuchando sus sugerencias. Gracias por estar conectados. Aquí terminamos. Saludos a todos. Saludos a Marta, saludos Vania y a todo el equipo, Yair, Pancho, Karen, Brandon, todos los que permiten que eso funcione, y el equipo de Auvernia y sus vendedores que desde sus casas están trabajando arduamente. Les mandamos un abrazo, un excelente fin de día y que continúe el confinamiento de la mejor forma posible, limitando las consecuencias económicas y maximizando nuestro intercambio y acercamiento. Los queremos y les agradecemos su preferencia. Hasta luego. Gracias. A ustedes.